Después de meses enteros de guardar monedas en un frasco de vidrio, de remendar ropa ajena hasta que mis dedos se entumecían, por fin logré juntar lo suficiente. Cada billete doblado, cada moneda contada, llevaba en sí una pequeña parte de mi esperanza. Quería hacer algo bueno por mi hijo, algo que lo ayudara de verdad. Su nevera se había dañado hacía semanas, y él me había contado, con esa voz cansada, que no podían conservar nada fresco. Yo lo escuché y pensé, no puedo permitirlo. Aunque sea poco, haré algo por ellos. Fui a la tienda más cercana, pedí una oferta y pagué en efectivo. El vendedor, al ver mis manos arrugadas, me dijo con tono amable, ¿para usted, doña? No, respondí con una sonrisa cansada. Es un regalo para mi hijo. Salí de allí con el corazón ligero, como si llevara bajo el brazo no una factura, sino una promesa, la de seguir siendo madre, aunque ya nadie lo esperara. 2 días después, el camión de entrega llegó a la casa de ellos. Me presenté con mi mejor vestido, peiné mi cabello gris y llevé conmigo la factura, por si acaso. Toqué la puerta y escuché la voz de mi nuera desde dentro. «Luis, tu madre está aquí». Cuando abrió, su expresión fue la de siempre, una mezcla de incomodidad y fastidio. Era joven, hermosa, de esas mujeres que saben usar la belleza como un arma. «¿Qué pasa, suegra?», preguntó, cruzándose de brazos. «Vine a traerles algo», dije con voz suave. «Es una nevera nueva». Su ceja se arqueó con ironía. «¿Una nevera?» «Sí, hija. Me contaron que la suya se había dañado y pensé que les vendría bien». En ese momento llegó el camión. Los hombres bajaron la caja blanca y la colocaron en el comedor. Yo sonreía, sintiéndome útil, feliz, hasta que ella habló. «Debería haberse ahorrado ese dinero, doña María», dijo con una sonrisa helada. «Podría usarlo para su ataúd, ya que está tan vieja». El mundo pareció detenerse. Luis, mi hijo, estaba ahí. Me miró, pero no dijo nada. Bajó la cabeza, como si no me conociera. Yo sostuve la factura con las manos temblorosas y, por un instante, sentí que el aire se me escapaba. No supe qué responder. Solo sonreí. Sonreí para que no notaran que me rompía por dentro. Y en ese silencio, mientras el eco de su burla llenaba la casa, algo dentro de mí se encendió. No era rabia, era algo más profundo. Era la certeza de que algún día, sin levantar la voz, ella se tragaría sus propias palabras. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Esa noche regresé a casa caminando despacio. Cada paso pesaba, no por el cansancio físico, sino por la decepción. Me senté en la mecedora, con la factura todavía en la mano. La miré una y otra vez, preguntándome por qué seguía intentando agradarles. ¿Por qué? Porque soy madre, me respondí en silencio. Porque los hijos no se dejan de amar, ni siquiera cuando te tratan como a una extraña. Miré el frasco vacío donde antes guardaba mis ahorros. Ese frasco había contenido mis sueños, mis horas sin dormir, mis esperanzas diminutas. Ahora estaba vacío, como yo. Pensé en mi difunto esposo, en cómo solía decirme: «María Isabel, no dejes que nadie apague tu dignidad, ni siquiera quienes más amas». Y esa frase me golpeó en el alma, porque sin darme cuenta, había permitido que la apagaran. Durante los días siguientes, no recibí una llamada, ni un gracias, nada. Pero yo sabía que, tarde o temprano, la vida cobra las deudas que el respeto no paga. Así que esperé. Esperé en silencio. Y mientras esperaba, empecé a recordar el pasado. Cómo me había sacrificado para que mi hijo tuviera lo que yo nunca tuve. Las noches cosiendo bajo la luz de una vela, los inviernos fríos con las manos partidas, las comidas que fingí no querer para dejarle a él la porción más grande. Todo eso, todo lo di con amor. Y aún así, ahora era tratada como una carga. Como una vieja inútil. El dolor, cuando no se expresa, se acumula, y el mío, noche tras noche, empezó a transformarse en otra cosa, en calma, en paciencia, en algo que los que subestiman a las madres jamás entienden, la espera silenciosa del momento justo. Una mañana recibí un mensaje. Era mi hijo. «Gracias por la nevera, mamá. Está funcionando bien». Solo eso,
sin cariño, sin disculpas, pero bastó para que mi corazón se endureciera un poco más. Cerré el teléfono, respiré hondo y dije para mí misma: «Está bien, hijo, ya no espero nada». Miré hacia la ventana. Afuera, el cielo estaba gris, y el viento movía las ramas de los árboles con fuerza. Sentí que ese viento me hablaba, como si dijera: «Aguanta, el frío viene, pero no será para ti». Y entonces lo supe. A veces, la venganza no se busca. Llega sola cuando el destino decide que ya es hora. Yo no lo sabía entonces, pero esa hora estaba más cerca de lo que imaginaba. A veces me pregunto en qué momento mi hijo dejó de verme como su madre para empezar a verme como una molestia. No fue de golpe, no. Esas cosas no ocurren de un día para otro. Empiezan poco a poco, con silencios, con miradas que ya no buscan tus ojos, con llamadas que cada vez son más breves. Y cuando te das cuenta, ya no eres parte de su mundo, solo una sombra que ronda su vida, recordándole un pasado que prefiere olvidar. Pero no siempre fue así. Recuerdo cuando él era pequeño, tan frágil, tan lleno de curiosidad. Tenía una risa que llenaba la casa de luz. Yo lo observaba dormir y pensaba que todo mi esfuerzo valía la pena solo por verlo sonreír. Después de que su padre murió, juré que nunca le faltaría nada, ni comida, ni abrigo, ni amor. Trabajaba de día y de noche. Cosía ropa ajena en una máquina vieja que hacía más ruido que un tren, pero que fue mi aliada durante más de 20 años. Cada puntada era una promesa, que algún día él no tendría que pasar por las carencias que yo pasé. Nunca me importó no tener nada para mí. No me compraba vestidos nuevos, ni salía a pasear. Todo lo que ganaba iba a su educación, a sus cuadernos, a sus zapatos. Yo no vivía para mí, vivía para verlo triunfar, y durante mucho tiempo creí que eso era suficiente. Recuerdo el día en que se graduó de la universidad. El orgullo me hinchaba el pecho al verlo con su toga. Todos sus amigos tenían padres elegantes, con trajes caros y sonrisas de foto. Yo estaba allí, con mi vestido sencillo y mis zapatos gastados, pero con el alma rebosante de alegría. Cuando le entregaron su diploma, me miró y sonrió. En ese momento sentí que todo había valido la pena. «Gracias, mamá», me dijo aquella noche. «Todo esto es por ti». Esas palabras se me quedaron grabadas en el corazón, porque pensé que siempre sería así, que la gratitud era eterna. Pero con el tiempo descubrí que los recuerdos se borran más rápido que las heridas. Cuando conoció a su esposa, yo quise estar feliz por él. Ella se llamaba Claudia, una muchacha bonita, con modales suaves, pero con una mirada fría que nunca supe descifrar. Desde el primer día, supe que no me quería cerca. Sonreía por educación, pero en su voz siempre había un filo. «Qué bueno que venga, doña», me dijo la primera vez que la visité. «Pero la próxima avíseme antes, ¿sí?» No lo dijo mal, pero lo dijo todo. Entendí el mensaje. No era bienvenida, y aunque dolió, callé, porque las madres, cuando aman, soportan más de lo que deberían. Luis cambió. Al principio eran pequeños detalles. Dejaba de pasar por casa, olvidaba llamarme. Después vinieron los cumpleaños sin flores, las visitas cada vez más cortas, los abrazos a medio camino. Hasta que un día dejó de venir por completo. A veces, cuando lo escuchaba reír en el teléfono con ella, pensaba: «Se ve feliz, eso basta». Me repetía esa mentira como una oración, intentando convencerme de que no me dolía. Pero sí dolía, porque el amor de una madre no necesita ser correspondido, pero sí reconocido, y el silencio de los hijos pesa más que cualquier ingratitud. Un día, una vecina me dijo algo que nunca olvidé: «María Isabel, usted crió a su hijo para el mundo, pero el mundo se lo tragó». Tenía razón. Le enseñé a ser independiente, a no necesitarme, y él aprendió tan bien que terminó borrándome de su vida. A veces me siento frente a la vieja máquina de coser, ya oxidada, y paso los dedos sobre el metal frío. Ahí está mi historia, mis noches sin dormir, mis lágrimas, mis esperanzas, todo lo que di para que él tuviera un futuro mejor. Y pienso, ¿en qué momento el amor se convirtió en vergüenza? Porque eso es lo que soy para ellos, una vergüenza. La madre que no sabe usar el celular, la que habla despacio, la que no entiende sus bromas, la vieja que debería descansar en lugar de vivir,
Pero lo que ellos no saben, ni él ni su esposa, es que los años me enseñaron a esperar, a ver cómo el tiempo pone todo en su lugar, y que las heridas de una madre no cicatrizan, se convierten en memoria. Esa memoria fue la que me sostuvo cuando la vi reírse aquella tarde, frente a la nevera nueva que yo había comprado con tanto esfuerzo. Aún puedo escuchar su voz. Podrías haber guardado ese dinero para tu ataúd. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente como un eco cruel, pero no las recordaba con rabia, sino con claridad, porque fue en ese instante, en el momento en que ella me humilló, cuando supe que algún día me pagaría cada palabra. No buscaba venganza todavía, solo justicia. Y la justicia, a veces, se cocina a fuego lento, como el rencor de una madre que aprendió a sonreír en silencio. Esa noche, mientras tomaba mi café, miré el frasco vacío de mis ahorros y pensé que ese frío que hoy siente mi corazón, lo sienta ella algún día. No sabía cómo ni cuándo, pero supe que ocurriría, porque la vida siempre devuelve lo que uno da, y si ella me regaló desprecio, algún día el destino le devolvería lo mismo, con intereses. Había pasado casi un mes desde la entrega de la nevera, y ni una sola llamada, ni una visita. El silencio era una respuesta más cruel que cualquier palabra. A veces me quedaba mirando el teléfono, deseando que sonara, que mi hijo dijera aunque fuera, «Mamá, ¿cómo estás?». Pero nada. El único sonido era el tic-tac del reloj del comedor, marcando el paso de los días que parecían iguales. Una mañana decidí ir a visitarlos. No por orgullo ni por reclamo, sino porque algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. Tal vez todavía quedaba una parte ingenua de mí que quería creer que todo había sido un malentendido. Preparé un pastel de manzana, el favorito de Luis desde niño. Me arreglé el cabello y salí con el corazón apretado. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Escuché risas desde dentro. Golpeé suavemente. La risa se apagó. Y entonces apareció Claudia, con su rostro perfectamente maquillado, pero con los ojos fríos como siempre. «Ah, usted», dijo sin sorpresa. «No la esperábamos. Vine a traerles esto», respondí, levantando la caja del pastel. Pensé que a Luis le gustaría. Ella sonrió con cortesía fingida. «Qué amable, aunque aquí nadie come azúcar últimamente». Sus palabras eran como agujas. «Bueno, quizás un pedacito no hace daño», dije con timidez. «Pase», respondió al fin, abriendo la puerta con un gesto breve. «Pero no se quede mucho. Luis tiene trabajo». Entré, y lo que vi me dejó sin aire. La casa estaba completamente cambiada. Donde antes había muebles de madera, cálidos y familiares, ahora había sillones modernos, fríos, sin alma. Las fotos que yo había colgado, las de su infancia, las de nuestro viejo hogar, ya no estaban. Ni una sola imagen mía quedaba en esas paredes. Era como si me hubieran borrado de su historia. Luis apareció desde la sala, sorprendido. «Mamá, no esperaba verte», dijo con una sonrisa forzada. «Solo vine a saludarte, hijo, y a ver cómo están». «Estamos bien», respondió rápido, mirando de reojo a su esposa. Ella se acercó a él y le tomó el brazo, marcando territorio. «Tu madre trajo un pastel», dijo con tono condescendiente. «Le dije que tú ya no comes eso». Él bajó la mirada, incómodo. «Gracias, mamá, pero sí, ya no estoy comiendo dulces». «Está bien, hijo», respondí, intentando mantener la voz firme. «Solo quería verte un momento». Me senté en el borde del sillón, cuidando de no estorbar, observando cada detalle, los adornos nuevos, los cuadros caros, los colores fríos. Todo lo que veía me resultaba ajeno, y sin embargo, sabía que esa casa había sido comprada con el dinero que yo había cedido para él. Años atrás, cuando vendí la vieja casa familiar después de la muerte de mi esposo, Luis me pidió ayuda para comprar su hogar. Yo le di todo lo que tenía, sin pensarlo 2 veces. «Es para ti, hijo. Quiero verte tranquilo, con tu propio techo», le dije. Y ahora, sentada allí, me daba cuenta de que había financiado el escenario de mi propio exilio. Claudia, como si adivinara mis pensamientos, se acercó con una copa de vino. «¿Sabe, doña?», dijo, mirándome por encima del borde del cristal. «A veces pienso que la gente mayor debería disfrutar su tiempo sin preocuparse por los demás». «Eso intento», respondí, con una sonrisa forzada. «Sí, pero es que ustedes se aferran tanto al pasado»,
continuó ella, con esa voz suave y venenosa. No entienden que los jóvenes tenemos otra mentalidad. Luis no dijo nada. Solo se sirvió un vaso de agua, evitando mi mirada. Me levanté despacio. No quiero molestar, dije. Solo vine a dejar el pastel y saludar. Claudia se encogió de hombros. No molesta, suegra. Mientras no toque nada, todo está bien. Sus palabras fueron un golpe disfrazado. Pero no reaccioné. Solo asentí, con la dignidad de quien ha aprendido a sangrar en silencio. Cuando salí al jardín, noté algo extraño. La nevera que les había comprado estaba afuera, en el garaje. ¿Y eso?, pregunté sorprendida. Claudia sonrió con burla. Ah, sí, decidimos comprar otra. Esa era demasiado pequeña. ¿La mía?, susurré. Sí, pero no se preocupe, la vamos a usar para guardar cosas viejas. Guardé silencio. Sentí que el aire se me quedaba atrapado en el pecho. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, cualquier cosa, pero él solo se frotó la frente, nervioso. Mamá, no te tomes todo tan personal. Claudia solo quiere lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros. Aquellas palabras se clavaron en mi corazón, porque yo también había querido lo mejor, pero a mi manera, con amor, con esfuerzo, con entrega, y al final, mi amor no era suficiente. Cuando me despedí, Claudia me acompañó hasta la puerta. No se preocupe, suegra, dijo con una sonrisa falsa. Si algún día necesitamos otra cosa, ya sabremos a quién pedirle. Me quedé mirándola, sin responder. En sus ojos no había solo desprecio, había placer. El placer cruel de quien sabe que puede humillar y quedar impune. Caminé de regreso a mi casa despacio, con el viento golpeándome el rostro. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas, solo una calma densa, peligrosa, porque en ese momento lo entendí todo. No era que me despreciaran por ser vieja. Me despreciaban porque yo era el espejo de lo que ellos no eran, leales, agradecidos, humanos. Y mientras cruzaba la calle, con la factura aún guardada en el bolso, una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea pequeña, pero poderosa. Si ellos creían que podían jugar con mi bondad, entonces no conocían el poder del silencio de una madre herida. La noche en que regresé de aquella visita, me costó dormir. No era tristeza lo que me mantenía despierta, sino una sensación extraña, como si algo invisible se moviera bajo la superficie. Había algo en la mirada de Claudia, en sus gestos nerviosos, en su forma de hablar. No era solo desprecio, era miedo, y el miedo siempre tiene un motivo. Pasaron unos días. No supe más de ellos, pero mi instinto, ese que solo las madres tenemos, me decía que algo andaba mal. Una mañana decidí ir al mercado que quedaba cerca de su casa y, casualmente, pasé por allí. Desde la acera vi su coche estacionado, pero no el de Luis. Eran las 10 de la mañana de un martes. Luis, lo sabía, a esa hora siempre estaba en el trabajo. Me acerqué un poco. La cortina del salón estaba entreabierta. Adentro, vi a Claudia caminando de un lado a otro, hablando por teléfono. No podía oír con claridad, pero su tono era distinto. Bajo, ansioso, casi tierno. No era la voz de una esposa hablando con su marido. Algo dentro de mí se revolvió. Seguí caminando, fingiendo indiferencia, pero mis pasos me temblaban. No quise pensar mal, o al menos no todavía. Sin embargo, las piezas empezaban a encajar en un rompecabezas que no quería armar. Esa noche, mientras cenaba sola, recordé un detalle que me heló. Durante mi visita, ella había mencionado que Luis tenía trabajo en esos días, pero su ropa de oficina estaba colgada en la baranda, recién planchada. Si él no salía, ¿por qué mentir? Decidí volver al día siguiente. No para espiarlos, me dije, sino para dejar una bufanda que había olvidado. Una excusa torpe, pero suficiente. Llegué al mediodía. Toqué el timbre, pero nadie respondió. La puerta estaba cerrada y el coche de Claudia no estaba. Cuando me di la vuelta para irme, un vecino, un señor mayor que me conocía de vista, se acercó. ¿Busca a su nuera?, preguntó. Sí, dije. Solo venía a dejarle algo. El hombre sonrió con gesto extraño. Ah, pensé que estaba de viaje con el muchacho ese, el que siempre viene por las noches. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Qué muchacho?, pregunté. Uno alto, con barba. Siempre llega cuando su hijo no está.
La he visto salir con él varias veces. No dije nada más. Agradecí y me marché, con las piernas temblorosas. La verdad comenzaba a tomar forma y dolía más de lo que había imaginado. Esa noche me quedé mirando el techo. No podía dejar de pensar en mi hijo, en cómo lo crié con tanto amor y en cómo esa mujer lo estaba engañando a plena luz del día. Y lo peor no era eso. Lo peor era que yo ya sabía cómo reaccionaría si se lo decía. Diría que invento cosas, que estoy vieja, que exagero. Claudia ya había sembrado esa idea en su cabeza desde hacía tiempo, así que decidí no hablar. Aún, pero la vida, a veces, tiene una manera extraña de mostrarte la verdad cuando menos la esperas. Una tarde, mientras estaba en mi jardín, vi a un mensajero detenerse frente a mi puerta. ¿María Isabel Pérez?, preguntó. Sí, soy yo. Traigo una entrega del servicio de garantía de electrodomésticos. Es para su nombre. Me sorprendí. ¿De qué se trata? Un reclamo hecho por su nuera, señora Claudia Ortega. Abrí los ojos. ¿Reclamo? ¿Por qué? Por la nevera que usted compró. Dice que emite un olor extraño. Firme el recibo sin decir palabra. El mensajero se fue, y me quedé allí, sosteniendo el documento, mientras una idea oscura se formaba en mi mente. ¿Un olor extraño? No era la nevera lo que olía mal, era su conciencia. Al día siguiente, llamé a Luis. Hijo, le dije con tono tranquilo, ¿todo bien con la nevera? Sí, mamá, funciona bien, respondió sin dudar. ¿Por qué lo preguntas? Nada, solo curiosidad. Me dijeron que había un reclamo de garantía. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Eso lo hizo Claudia. Dice que huele raro, pero yo no noto nada. Ah, ya veo, respondí. Quizás sea el frío que guarda lo que no se dice. No entendió mis palabras y preferí dejarlo así. Colgué. Y entonces lo supe con certeza. Ella escondía algo. Durante las siguientes semanas, observé sin que me notaran. Desde una distancia prudente, me volví invisible. Supe cuándo salía, con quién hablaba, a qué hora regresaba. Cada dato era una pieza que guardaba en mi memoria, como si tejiera una red. Hasta que una noche, cerca de las 11, vi lo que temía. Un coche oscuro se detuvo frente a su casa. Claudia salió, con un abrigo largo, y subió al asiento del acompañante. El coche arrancó. El corazón me golpeaba el pecho. La rabia y la tristeza se mezclaban como veneno. No era solo el engaño, era la arrogancia, la seguridad de saber que nadie la detendría. Pero se equivocaba, porque yo había visto suficiente. Y aunque mis manos eran viejas, mi mente seguía clara. Si la justicia no venía sola, yo la traería. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café, pensé en Héctor, mi difunto esposo. Siempre supiste ver más allá de las apariencias, me habría dicho, y sonreí con amargura. Sí, y esta vez, esa visión sería mi arma. Miré el calendario. Habían pasado 2 meses desde que compré la nevera, y de pronto, todo cobró sentido. Ese regalo que fue motivo de burla, ahora sería mi instrumento de justicia. El mismo objeto con el que ella me humilló, sería el que la destruiría. Y juro que, mientras más lo pensaba, más serena me sentía, porque no hay peor enemigo que una madre humillada. Cuando decide esperar en silencio para devolver el golpe con el alma fría, entré en su casa con la excusa torpe de siempre. He olvidado un abanico en el armario. La voz me temblaba un poco, pero mi paso era firme. La puerta no estaba cerrada. Eso facilitó todo. Había algo teatral en mi sigilo, como si, tras tantas humillaciones, aprendiera a moverme sin ser vista. Respiré hondo y crucé el umbral. La casa olía a detergente y colonia cara, aromas que pretendían tapar lo que escondían. Avancé hacia la cocina y en el cajón donde guardaban los recibos encontré sobres y notas con la letra de Claudia, nombres, direcciones, números y fechas que coincidían con las noches en que la había visto salir. El corazón me dio un vuelco. Subí al dormitorio con la excusa del abanico y descubrí la puerta del vestidor entreabierta. Dentro colgaban vestidos que no eran míos, telas que brillaban y precios ostentosos. Sobre la cómoda había una carpeta negra de cuero. La abrí y mis manos comenzaron a temblar. Dentro había fotografías. Claudia con un hombre de barba, entradas de restaurantes caros y documentos notariales. Aquello no era solo engaño.
Era traición y abuso. Habían planeado despojar a mi hijo de su patrimonio y convertir mi generosidad en burla. Recordé la factura de la nevera, el comentario cruel, la risa que me atravesó. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas que yo no quise armar hasta entonces. Guardé la carpeta en mi abrigo y salí sin hacer ruido. En la calle apoyé la frente contra el cristal de una tienda para ordenar pensamientos. No podía correr a casa y decirle a Luis: «Tu esposa te traiciona». Él me escucharía, pero su amor lo haría ciego. Tenía que actuar con cautela. La verdad, me recordé, es un animal temeroso que se acerca solo cuando la mano es paciente. En casa, extendí la carpeta sobre la mesa. Las fotos me miraban, orgullosas e impunes. Entre ellas había un sobre dirigido a mí. Lo abrí temblando y encontré facturas, extractos bancarios y un documento que probaba transferencias a una cuenta desconocida. La mujer que me había dicho que mi dinero servía para mi ataúd desviaba fondos para un escondite. Sentí náuseas, pero no lloré. Aprendí que las lágrimas no cambian circunstancias, solo desgastan. Esa noche releí cada hoja buscando una estrategia. No sería impulsiva, no denunciaría sin pruebas, no me lanzaría a la confrontación si eso podía darles ventaja. Sobre la mesa posé la factura de la nevera, las fotos y los papeles. Todo formaba una cadena que podía anular sus planes. Y pensé en la nevera, ese objeto usado para humillarme. Ahora sería mi aliado. Al amanecer, llamé a una vieja amiga del ayuntamiento y le pedí un favor sin detalles. Ella prometió buscar movimientos sospechosos sin levantar alarma. Los años me habían enseñado a tejer redes discretas. Mientras colgaba, sentí que el plan tomaba forma. Los días siguientes transcurrieron entre observaciones y llamadas discretas. Claudia seguía con su vida, despreocupada. Hasta salió a cenar con su amante, según fotos que recibí de un vecino. Luis, por su parte, se mostraba tenso pero ajeno a la evidencia. Hablé con un viejo asesor legal que conocía. Con las transferencias y la documentación localizada, sería posible detener la venta y reclamar responsabilidades. Esa tarde coloqué una cámara vieja en la ventana que da al porche de su casa. No era voyeurismo, era prudencia. Necesitaba registrar entregas, entradas nocturnas, cualquier actividad que complementara los documentos. Un vecino me envió fotos de una cena clandestina de Claudia con el hombre de barba. Cada imagen pesaba. Pasaron las horas y la carpeta se convirtió en obsesión. No por venganza vana, sino por orden. Clasifiqué fotos por fechas, marqué transferencias con lápiz rojo y anoté nombres. Encontré cuentas a nombre de empresas fantasma y retiros importantes semanas antes del reclamo por el olor. Llamé a un viejo conocido que trabajaba en un banco y con sutileza me ayudó a rastrear movimientos sin delatar que yo investigaba. El asesor legal me confirmó lo que esperaba. Con esas transferencias y la documentación podía solicitar medidas cautelares que impidieran cualquier venta o extracción. La justicia podía activarse si presentaba pruebas sólidas. Sentí alivio y una serenidad fría, como quien encuentra el instrumento justo para una reparación. Coloqué una cámara en la ventana que da al porche de su casa. No era voyeurismo, era prudencia. Necesitaba registrar entregas, entradas nocturnas, cualquier actividad que complementara los documentos. Un vecino me envió fotos de una cena clandestina de Claudia con el hombre de barba. Cada imagen pesaba. La idea de usar la nevera como escenario de la verdad maduró mientras hacía té. Ese electrodoméstico, símbolo de mi gesto generoso y su desprecio, sería también el lugar donde la verdad se revelaría. Pero no lo haría por humillación pública. Quería que la pareja enfrentara su propio engaño con la evidencia en la mano. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios, ¿qué te está pareciendo esta historia hasta ahora? ¿Y qué harías tú en su lugar? No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Preparé copias de los documentos y las dejé con una amiga del ayuntamiento y en el despacho del abogado como respaldo. Ensayé las palabras para hablar con Luis. «Hijo, necesito que mires esto». Practiqué en voz baja. La paciencia, pensé, sería mi mejor arma. El momento exacto, mi victoria. Con la carpeta lista y la cámara en su sitio, con la ayuda de una amiga confiable y el asesor legal en guardia, supe que había tejido una red capaz de sostener la verdad. Solo restaba elegir el momento preciso. La nevera, esa humilde caja de frío,
Esperaría a ser abierta por manos que no imaginarían lo que hallarían dentro. Yo también aprendería a esperar otra vez, pero esta vez, con el frío de la convicción en el pecho. La noche que decidí convertir la nevera en testigo, no dormí. El silencio de mi casa se volvió pesado y claro, como un juramento. Me senté en la mesa con la lámpara baja y repasé los papeles. Fotos, transferencias, mensajes, todo encajaba. La calma que sentí no era renuncia, sino certeza. Sabía lo que haría. Recordé a mi esposo diciendo, «La verdad no necesita gritos». Sus palabras me sostuvieron. No quería humillar por humillar. Quería que la verdad se mostrara en la intimidad de su cocina. La nevera, donde guardan su vida cotidiana, sería el lugar donde tendrían que enfrentarse a su propia red de mentiras. Planeé con cuidado. No pondría trampas ilegales ni causaría daño físico. Mi objetivo era orden. Que al abrir la puerta encontraran pruebas que no pudieran negar. Pensé en cartas, fotos, copias de extractos y una memoria USB con grabaciones. También escribiría una nota para mi hijo, palabras de cariño y verdad, sin gritos ni reclamos, para que pudiera decidir sin presión. Preparé los elementos, cogí la carpeta con las pruebas y saqué copias. Organicé fotos por fecha, marqué transferencias con lápiz rojo y grabé fragmentos de llamadas. Lo guardé todo en una bolsa de tela vieja que ya había usado para llevar cosas al mercado años atrás. Sostener esa bolsa me dio una sensación extraña, pesada, pero liberadora. No quería que Luis interpretara mi acto como una traición. Él era víctima también. Por eso en la carta le pedí que leyera con calma. «Hijo, sé que el amor te nubló. Mira esto cuando estés listo». Quise darle espacio para abrir los ojos sin presión externa. Para no ser descubierta, tejí una red de aliados discretos. Pedí a una vecina que estuviera atenta a salidas nocturnas. Hablé con un viejo amigo del banco para confirmar movimientos sospechosos. Mi abogada acordó tener listos recursos legales en caso de que necesitara medidas cautelares. No quería improvisar, quería solidez. Además, debía asegurar que la nevera pareciera en uso. Compré provisiones sencillas: leche, verduras, un tarro de mermelada. Nada que llamara la atención. Quería que todo pareciera habitual, para que al abrir no sospecharan que alguien había intervenido. Elegí la tarde para actuar en la que sabía que Luis estaría en el trabajo y Claudia saldría por la noche. Entré en su casa con la bolsa bajo el brazo y la excusa de olvidar una receta. La vecina me abrió la puerta con prisa. La casa estaba vacía. Coloqué los sobres y la memoria USB en la puerta de la nevera, detrás de cajas de leche, a simple vista pero discretos. Dejé una nota en la mesa. «Luis, abre la nevera cuando llegues. Hay algo que debes ver». No quería forzar nada. La curiosidad, pensé, sería la mano que activaría la verdad. Salí como si todo fuera casual y regresé a mi casa temblando, no por miedo, sino por la intensidad del momento. Esa noche fue larga. Me desperté varias veces y escuché mis propios pasos. No busqué venganza pública. Quería justicia íntima. Si Luis miraba, tal vez habría reconciliación. Si no, al menos la verdad descansaría donde debía. Al amanecer preparé té y coloqué una flor seca en la mesa, símbolo de lo que fue mi regalo y de lo que ahora sería prueba. No dejé señales de mi visita. Todo debía parecer casual. La nevera guardaba la verdad, y esa idea me daba paz, aunque también un peso profundo por lo que podía ocurrir. Mientras esperaba, repasé cómo había llegado hasta ahí. Años de hacer más con menos, noches cosiendo y amamantando sueños prestados. No era rencor lo que me movía, era dignidad. Quería que el sustento de engaño se revelara para que mi hijo, herido por la ceguera, pudiera al menos ver. Con los preparativos en marcha, llamé a la vecina para que me avisara si veía algo inusual. Acordamos una señal sencilla, un mensaje en la tarde si alguien sacaba una bolsa grande de la casa. También confirmé con el abogado que las transferencias estaban registradas. Si intentaban mover activos, habría pruebas listas. El plan no era perfecto, pero tenía algo mejor: paciencia. Había aprendido a esperar y observar. Esa paciencia ahora era instrumento. La nevera, que antes fue motivo de humillación, sería la caja fría donde la verdad se abrigaría.
Antes de acostarme, miré la fotografía de mi hijo en la repisa. Pensé en la posibilidad de perderlo por completo. Me dolió. Pero comprendí una cosa. El amor de madre también protege dejándole la posibilidad de elegir ante la verdad. Si él me rechazaba, al menos no podría decir que nunca lo intenté. Cerré las cortinas y apagué la lámpara. El frío de la noche me envolvió como la promesa de algo inminente. No era venganza salvaje. Era un llamado sereno a la responsabilidad. Y mientras la casa dormía, supe que todo había sido dispuesto con la honestidad de quien no desea derramar más lágrimas. La mañana siguiente me sorprendió con lluvia suave. Me senté en la cocina y bebí el té despacio, como midiendo el tiempo. Sabía que, si la verdad abría heridas, también sanaría otras. Me pregunté si la vida me devolvería lo que había perdido. La mirada de mi hijo, la tranquilidad propia. No lo sabía, pero sentía una paz nueva. No porque fuera capaz de destruir, sino porque había decidido no callar más. Si el plan funcionaba, la verdad hablaría por mí. Si fracasaba, al menos me quedaría la conciencia en paz. Y respiré, lista. Siempre. El amanecer del día siguiente tuvo un aire distinto. El cielo estaba gris, y el viento soplaba con esa fuerza que parece anunciar que algo va a cambiar. Mientras tomaba mi café, no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Allí, en esa cocina que tantas veces me había visto llorar, sentía que el tiempo se había detenido. La nevera, esa misma que compré con amor y recibí con desprecio, ahora guardaba la verdad. Y yo, una mujer de 64 años, esperaba que el destino hiciera su parte. Pasé la mañana en silencio. Miraba por la ventana de mi casa, que daba justo hacia la calle donde vivía mi hijo. Sabía que Claudia solía salir a hacer compras los jueves al mediodía y que Luis regresaba a casa cerca de las 6. Mi plan dependía de esa rutina. Era sencillo, pero en su sencillez estaba el filo del castigo. A las 12:30 la vi salir. Llevaba el bolso grande, ese en el que siempre guardaba más de lo que decía. Su expresión era la misma de siempre, tranquila, segura, como si el mundo le debiera respeto. La observé desde la ventana hasta que su coche desapareció en la esquina. Entonces supe que el reloj había empezado a correr. No hice nada durante las siguientes horas, solo esperé. Cada minuto pesaba como plomo. Imaginaba el momento exacto en que mi hijo llegara a casa, cansado, abriera la puerta, leyera la nota y, curioso, abriera la nevera. Me temblaban las manos solo de pensarlo, no por miedo, sino por lo inevitable, porque sabía que, una vez esa puerta se abriera, ya nada volvería a ser igual. La tarde cayó despacio, el cielo se tornó color violeta, y las luces de la calle se encendieron una a una. A las 6 en punto, vi el coche de Luis detenerse frente a la casa. Apreté los puños, lo vi entrar. Pasaron unos minutos, luego el silencio, un silencio tan denso que podía sentirlo desde mi ventana. Me imaginé sus pasos en la cocina, su mirada curiosa al leer mi nota, su mano abriendo la puerta de la nevera, y luego su respiración acelerada, el sonido del sobre cayendo al suelo, el murmullo de su voz, quebrada, diciendo mi nombre, y, entonces, el grito, un grito ahogado, breve, pero suficiente para hacerme cerrar los ojos. Era el sonido de la verdad saliendo del frío. No sé cuánto tiempo pasó antes de que viera llegar el coche de Claudia. Venía rápido, nerviosa, con el rostro tenso. Entró corriendo a la casa. Minutos después se escucharon golpes, gritos, llantos. Desde mi ventana no veía, pero podía imaginarlo todo. El silencio anterior se había transformado en caos. El hielo se había roto. Ella había abierto la nevera, y dentro encontró lo que menos esperaba: las fotografías con su amante, las copias de las transferencias, los extractos bancarios, y la nota que le había dejado, escrita con mi letra firme. El frío no solo conserva los alimentos, también la verdad. La noche cayó de golpe. Luis salió de la casa, sin abrigo, con el rostro desencajado. Miraba al suelo, como si el mundo se le hubiera caído encima. Ella, detrás de él, lloraba, suplicando. Él la empujó con rabia y se alejó sin mirar atrás. Mi pecho se apretó. No sentí triunfo, ni alegría, solo un vacío profundo.
porque no hay venganza que no deje cicatrices, ni justicia que no tenga precio. Pero aún así sentí paz, porque él lo había visto con sus propios ojos, no porque yo se lo dijera, sino porque la verdad misma se lo había mostrado. A la mañana siguiente, Luis vino a verme. Cuando abrió la puerta, su rostro era otro. Había envejecido años en una noche. Tenía los ojos rojos, las manos temblorosas. «Mamá», dijo con voz quebrada, «lo vi todo». Asentí despacio. «Ya era hora de que lo hicieras». Se sentó frente a mí, sin decir nada. El silencio entre nosotros era espeso, pero distinto. Ya no era distancia, era comprensión. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, casi en un susurro. «Porque no me habrías creído», respondí con calma. «Tenías que verlo tú mismo». «Ella me lo negó todo», murmuró. «Pero las pruebas eran claras. Las vi, mamá. Todo estaba ahí». «Sí», dije, «en la nevera, donde ella menos lo esperaba». Luis bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. «No puedo creer que fuera capaz de tanto. A veces la maldad se disfraza de encanto, hijo». Él me miró, y en sus ojos vi algo que no veía desde niño: gratitud. Esa tarde no hablamos más. Nos quedamos sentados, mirando por la ventana. El viento soplaba suave, y el olor a tierra húmeda entraba por la rendija de la puerta. Por primera vez en mucho tiempo no sentí la necesidad de hablar. Mi silencio ya lo decía todo. Luis se levantó, me abrazó y dijo: «Gracias, mamá». Yo solo respondí: «No me des las gracias. Solo promete que no olvidarás lo que viste». Él asintió, y supe que, aunque su vida cambiaría para siempre, algo en él había despertado. La verdad, una vez que toca el corazón, nunca se va. Esa noche encendí una vela frente a la foto de mi esposo. La llama titilaba, proyectando sombras en la pared. «¿Lo viste, verdad, amor?», susurré. Por fin supo quién era ella. El aire pareció moverse, como si me respondiera. Sonreí, porque el castigo ya no estaba en mis manos. El destino se había encargado de eso, y mientras la vela se consumía lentamente, entendí algo que solo las madres aprenden con el tiempo: que no hay silencio más poderoso que el de una verdad que espera en el frío, hasta que el corazón del culpable se atreve a abrir la puerta. Esa mañana, el sol amaneció radiante, pero el aire se sentía espeso. La noche anterior había cambiado algo en el ambiente del barrio. Los vecinos murmuraban, los pájaros callaban, y hasta el viento parecía arrastrar secretos. Yo lo sabía. La verdad ya había salido del frío, y cuando eso ocurre, no hay silencio que la detenga. Me levanté temprano, preparé café, aunque apenas lo probé. Las manos me temblaban un poco, no por miedo, sino por una mezcla de nervios y alivio. La nevera que una vez fue símbolo de burla se había convertido en un espejo. Y los espejos, cuando reflejan la verdad, no perdonan. Desde mi ventana vi la casa de mi hijo cerrada. Nadie había salido desde el amanecer. El coche de Luis seguía en el garaje, pero el de Claudia ya no estaba. Imaginé lo que habría pasado la noche anterior. Las acusaciones, los gritos, las mentiras derrumbándose como cristales. No necesitaba estar allí. Podía oírlo todo en mi cabeza. «Eso no es cierto. Alguien te quiere hacer daño. Las pruebas estaban en tu casa, en la nevera que tú despreciaste». Cada palabra, cada negación, cada lágrima falsa, podía imaginarlo todo, porque conocía a Claudia mejor de lo que ella creía. Sabía que, ante la verdad, no se arrepentiría, solo se defendería como una fiera acorralada. A media mañana, el silencio se rompió. Un coche se detuvo bruscamente frente a la casa. Era Claudia. Bajó furiosa, con el rostro descompuesto, el cabello revuelto y los ojos encendidos por la desesperación. Llevaba en la mano un sobre blanco, el mismo que yo había dejado dentro de la nevera. «Vieja miserable», gritó desde la acera. «Sal de ahí. Sé que fuiste tú». Me quedé quieta, detrás de la cortina. No moví un músculo. Solo la observé. Sus palabras se estrellaban contra el aire, pero no podían tocarme. «Tú arruinaste mi vida», vociferó. «Metiste la nariz donde no te llaman». Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. Ella, sin importarle, seguía gritando. El sobre cayó al suelo.
Las hojas se esparcieron por la calle como testigos mudos de su vergüenza. Entonces apareció Luis. Salió detrás de ella, pálido, con el rostro devastado. «Basta, Claudia», le dijo con voz quebrada. «No sigas haciendo el ridículo. No me vas a dejar por culpa de esta vieja», gritó ella, señalando hacia mi casa. «No me deja nadie», respondió él con firmeza. «Eres tú quien destruyó todo». Yo, desde mi ventana, sentí una punzada en el pecho. Mi hijo había hablado. Por fin había elegido la verdad. Claudia lo abofeteó con furia. Él ni siquiera reaccionó. Solo la miró con una mezcla de dolor y repugnancia. «Ya no hay vuelta atrás», dijo. «Te vi con él. Vi las transferencias, las mentiras». Ella respiraba agitadamente. «Todo eso lo inventó esa vieja envidiosa. Siempre me odió». Luis negó con la cabeza. «No». Ella solo me abrió los ojos. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Claudia dio un paso atrás, tambaleante, como si esas palabras la hubieran atravesado. Luego miró a su alrededor, y al ver a los vecinos observando, su orgullo se quebró. Corrió hacia el coche, subió y arrancó con violencia. Las ruedas chirriaron, levantando polvo, y en ese sonido reconocí el eco de su derrota. El día del grito había terminado. Por la tarde, Luis vino a verme otra vez. Traía el rostro cansado, los ojos hinchados. «Se fue», dijo al entrar. «Dijo que no volverá». Le serví un café y lo invité a sentarse. «¿Cómo te sientes, hijo?» «Vacío», respondió. «No sé si tengo más rabia o alivio». Nos quedamos un rato en silencio. El ruido lejano de la calle llegaba amortiguado, como si el mundo hablara en voz baja. «Te mentiría si dijera que no me duele», continuó. «Pero gracias a ti, mamá, me libré de algo peor». Le tomé la mano. «No me agradezcas. Solo recuerda que el amor verdadero no destruye». «Lo sé», susurró. «Y también sé que te fallé». Lo abracé. Después de tanto tiempo, volví a sentir a mi hijo. No al hombre ciego y sumiso, sino al niño que un día me prometió que me cuidaría. Ese niño seguía ahí, perdido, pero vivo. Al caer la noche, salí al patio. El aire olía a tierra húmeda y a justicia cumplida. Encendí una vela frente a la vieja nevera que aún tenía en mi casa, la anterior a la que les regalé. La luz titilaba, reflejándose en el metal. «Te convertiste en símbolo, ¿sabes?», le dije en voz baja. En silencio, como yo, guardaste la verdad hasta que fue el momento. Cerré los ojos y recé, no para pedir perdón, sino para agradecer. Agradecer por la fuerza que no sabía que tenía, por la paciencia, por la sabiduría que solo el tiempo otorga. Y también, aunque parezca extraño, recé por Claudia, porque las almas que viven del engaño nunca conocen la paz. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin lágrimas, solo el descanso de quien ha cumplido su propósito. El silencio que tanto me dolía ahora me abrazaba como un manto. Al despertar, el mundo era el mismo, pero yo no. El peso del desprecio se había ido, y el amor de madre, aunque herido, había vuelto a respirar. En la nevera de mi casa guardé una sola cosa, una flor blanca. Era mi manera de decirme que todo había terminado. El frío ya no conservaba dolor, sino memoria. Y mientras el sol de la mañana iluminaba mi mesa, supe que, aunque la justicia tarda, cuando llega, siempre deja un eco que se escucha en el alma. Pasaron los días como se disuelven las sombras después de la tormenta, lentos, silenciosos, inevitables. El escándalo había corrido por el barrio como pólvora. Nadie sabía con exactitud lo que había pasado, pero todos lo intuían. Las versiones se mezclaban. Unos decían que Luis había descubierto una infidelidad, otros que había un fraude de dinero. Lo cierto era que Claudia había desaparecido. Yo no necesitaba preguntar. El silencio de mi hijo lo decía todo. Ya no iba a trabajar, apenas comía, y pasaba horas mirando al vacío. No era la tristeza por la pérdida de una esposa. Era la resaca de un engaño que lo había dejado sin fuerzas. Una tarde lo vi sentado en mi mesa, con la cabeza entre las manos. Me acerqué despacio y puse una taza de café frente a él. «Hijo», le dije suavemente, «no todo lo que se pierde es una desgracia». Levantó la mirada, con los ojos rojos. «Mamá, me usó, me robó dinero, me mintió en la cara, y yo no vi nada».
El amor ciego no ve, pero enseña, respondí. Ahora sabes distinguir la verdad del disfraz. Él asintió despacio. No dijo más. Solo tomó mi mano con la suya, y en ese gesto, sin palabras, me pidió perdón. Días después, las noticias llegaron. Claudia había intentado vender la casa. Había presentado documentos falsos, pero las transferencias que yo había denunciado y los registros legales la dejaron expuesta. El banco bloqueó las cuentas. Los abogados la buscaron. El amante la abandonó en cuanto el dinero se acabó. Y así comenzó su caída. Una vecina me contó que la habían visto en un pequeño hostal en las afueras de la ciudad, sola, demacrada, sin maquillaje ni joyas. Yo no sentí placer al oírlo, solo un extraño vacío. El castigo ya no era mío, era de la vida. La justicia, cuando llega sin violencia, tiene una fuerza que ninguna venganza puede igualar. Luis decidió vender el coche que ella había comprado con su dinero. Dijo que no quería nada que le recordara esa época. Con lo poco que recuperó, empezó a reconstruir su vida. Volvió a trabajar, volvió a reír un poco. A veces, mientras almorzábamos juntos, me hablaba de sus planes para el futuro. Y aunque todavía dolía verlo tan marcado, yo sabía que esa herida sería su vacuna contra la ingenuidad. Un domingo, mientras lavábamos los platos, me dijo algo que me conmovió. «Mamá, si no fuera por ti, estaría hundido». «No, hijo», le respondí. «Te salvaste tú mismo. Yo solo te mostré la puerta, pero tú la abriste». Nos reímos, y por primera vez en años, esa risa sonó limpia, sin peso, sin sombras. Sin embargo, las huellas de lo vivido no desaparecen fácilmente. A veces lo veía pensativo, mirando la ventana, como si buscara algo en el horizonte. Una noche, se sinceró. «A veces me pregunto si fui tan ciego que no merezco tu perdón». «Luis», le dije, «un hijo no necesita pedir perdón por confiar. La culpa no está en amar, sino en no ver a tiempo quien no lo merece». Él me abrazó, y ese abrazo fue distinto a todos los anteriores. No era un gesto de costumbre, sino de redención. Semanas después, el abogado me llamó. Las investigaciones habían terminado. Claudia sería procesada por fraude y falsificación. No lo celebré. Solo di las gracias, con serenidad. La justicia se había cerrado sola, sin necesidad de mi voz. Esa noche me senté frente a la vieja máquina de coser, la misma que me había dado de comer tantos años. Pasé los dedos sobre el metal frío y recordé cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada lágrima que derramé por amor. Pensé en cómo el desprecio de una mujer joven casi destruye mi fe, pero también en cómo me devolvió la fuerza que creía perdida. Porque la dignidad no se hereda ni se compra, se defiende. Una tarde cualquiera, mientras tomábamos café, Luis me preguntó si alguna vez podría perdonar completamente. Pensé antes de responder. El perdón no siempre significa olvidar, dije. A veces solo significa que uno deja de sangrar. Él asintió comprendiendo. ¿Y tú, mamá, ya no sangras? Sonreí con suavidad. No, el dolor ya se volvió cicatriz. Nos quedamos en silencio un momento. El reloj marcaba las 6 y un rayo de sol entraba por la ventana, iluminando la mesa. El mismo sol que un día me vio humillada, ahora me encontraba en paz. El frío había pasado. Semanas después, supe que Claudia había sido condenada. La noticia me llegó en una hoja doblada, que dejé sobre la mesa sin leer más de una vez. No quería mirar hacia atrás. La vida ya había dicho lo que tenía que decir. Solo guardé silencio, miré al cielo y murmuré: cada quien recoge lo que siembra. Esa noche dormí tranquila. Por primera vez en años, el sueño no estuvo lleno de recuerdos, sino de descanso. El peso de la humillación se había desvanecido, y la casa, mi casa, volvía a tener olor a calma. Mientras preparaba la cena, miré la flor blanca dentro de la nevera. Seguía ahí, intacta. Era mi recordatorio de que el frío, cuando se usa con propósito, puede conservar la justicia tanto como la leche o el pan. La nevera ya no era símbolo de desprecio, era mi trofeo silencioso. Y supe, con una serenidad que no había sentido en mucho tiempo, que el ciclo estaba completo, que la vida, con su propio ritmo, había equilibrado la balanza. Ha pasado casi un año desde aquella mañana en la que la verdad salió del frío. El tiempo,
ese médico silencioso, fue cerrando las heridas poco a poco. Luis volvió a sonreír. A veces aún se le nota la tristeza en los ojos, pero ya no lleva el peso de la vergüenza, sino la fuerza de quien aprendió. Yo también cambié. La soledad ya no me asusta. Aprendí a disfrutar el silencio, no como castigo, sino como compañía. Cada día me levanto temprano, abro las ventanas y dejo que entre el sol. Mi casa huele a pan tostado y a café recién hecho. He vuelto a coser, no por necesidad, sino por gusto. Cada puntada es un recordatorio de que sigo viva y de que aún tengo historias que contar. A veces me siento frente a la vieja máquina de coser y pienso en todo lo que pasó, en el desprecio, en las lágrimas, en el plan que parecía imposible. Y sonrío, no por venganza, sino por justicia, porque entendí que la dignidad no se exige, se demuestra con acciones, incluso en silencio. Luis viene a verme todos los domingos. Trae pan caliente, flores y una sonrisa. Se sienta en la mesa, me cuenta de su trabajo, de cómo está reconstruyendo su vida. A veces hablamos de ella, pero sin rencor. Ya no queda rabia, solo aprendizaje. ¿La perdonaste, mamá?, me preguntó hace poco, mientras preparábamos té. Pensé unos segundos antes de responder. Sí, dije, porque guardar odio solo enfría el alma. Y ya tuve suficiente frío por un tiempo. Él sonrió, y vi en sus ojos una mezcla de alivio y ternura. Ese fue mi verdadero triunfo. No haber perdido mi corazón en medio del dolor. Una tarde de otoño, mientras ordenaba la cocina, abrí mi propia nevera. Allí seguía la flor blanca, marchita, pero aún entera. La tomé entre mis dedos y un suspiro se escapó de mis labios. El pétalo más pequeño se desprendió y cayó al suelo, como si la flor misma entendiera que su propósito había terminado. Miré el espacio vacío del estante y sonreí. El frío que un día fue símbolo de desprecio, ahora era solo aire. Ya no quedaban secretos por guardar, ya no había verdades por revelar, solo quedaba la paz. Cerré la puerta lentamente, y en ese gesto tan simple, sentí que también cerraba un ciclo. La nevera que un día fue el centro del dolor, ahora estaba vacía, y esa vacuidad, en lugar de pesarme, me dio alivio. Esa noche, me senté en mi mecedora, frente a la ventana abierta. El viento traía el olor de la lluvia, y los grillos cantaban en la distancia. Saqué la última carta que había escrito, pero nunca entregado. Era para Claudia. Solo decía una frase: a veces, el hielo no mata, solo conserva hasta que la verdad se atreve a respirar. No la envié, no era necesario. La doblé y la puse en el cajón, junto a la factura de la nevera, como dos testigos dormidos de una historia que ya no necesitaba palabras. Con el tiempo, empecé a visitar el cementerio con más frecuencia. Allí, junto a la tumba de mi esposo, encontré la calma. Le hablaba como si todavía estuviera a mi lado. Le contaba lo ocurrido, las lecciones, los silencios, los pequeños triunfos, y cada vez que terminaba, le decía lo mismo. ¿Ves, amor? Tenías razón. El tiempo siempre pone todo en su lugar. Un día, mientras salía del cementerio, vi un camión de mudanza frente a la antigua casa de Luis. La estaban vendiendo. Sonreí. Era el último vestigio de aquel pasado doloroso, marchándose por fin. La casa, vacía como la nevera, dejaba espacio para lo nuevo. Hoy escribo estas palabras con el corazón tranquilo. He aprendido que la justicia no siempre llega con ruido. A veces se presenta en forma de calma, de silencio, de un suspiro que dice: ya está. La venganza fue un puente, no un destino. Me llevó de la humillación al entendimiento. Y si hoy miro hacia atrás, no lo hago con rabia, sino con orgullo. La nevera vacía sigue en mi cocina. A veces, cuando la abro, siento que el aire frío me acaricia el rostro como un viejo amigo. Me recuerda que incluso el dolor, cuando se enfría, puede transformarse en sabiduría. La cierro suavemente, miro alrededor y sonrío, porque al final entendí que la verdadera victoria no está en destruir al otro, sino en reconstruirse a una misma. Querido oyente, si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. A veces la vida nos pone pruebas que parecen imposibles, pero siempre hay una manera de salir de ellas con la frente en alto.
Nunca permitas que el desprecio te robe la dignidad, ni que el dolor te quite la fe en ti mismo. El silencio, cuando nace del valor, puede ser la voz más poderosa del mundo. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, dale me gusta al video y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias que nos recuerdan que la fuerza del corazón nunca envejece. Y esa fue mi historia.